Seguimos en punto de partida, nos encontramos en la Universidad Tecnológica Nacional, vamos a charlar con el decano de la universidad precisamente, el ingeniero Eduardo Donet, sobre distintos temas vinculados a la realidad, al trabajo que se viene haciendo en esta unidad académica y particularmente, Eduardo, gracias por estos minutos. No, por favor. Charlar sobre una problemática muy importante para la ciudad de Santo Tomé, en realidad para la conectividad de dos grandes ciudades de la provincia como Santo Tomé y Santa Fe. Están estudiando distintas alternativas en materia de transporte. Sí, en realidad, partiendo de un concepto más general, Santa Fe y su conurbano vienen creciendo de manera sostenida a lo largo de todos estos años, con un sistema de transporte público, un transporte masivo de pasajeros que de alguna manera fue pensado en otro momento, en otro contexto y para otra población. Y hoy requiere ser revisado, requiere ser mirado con la cuestión de esa área metropolitana que tiene una fuerte conexión con la ciudad central, con la ciudad de Santa Fe, una ciudad importante dentro de ese conurbano que es Santo Tomé, y una serie de ciudades que de alguna manera también se conectan con ese entramado. A partir de un diagnóstico que hicimos durante el año 2014, el senador Marcucci y algunos de sus colaboradores ven como necesidad concreta el estudio de el área metropolitana y su conectividad a través del transporte público de pasajeros. Bueno, esto generó a partir de ese diagnóstico una serie de propuestas de análisis y es lo que estamos llevando a cabo en este momento, ¿no? Con encuestas en empresas, con encuesta a usuarios, con análisis de sistemas que de alguna manera sirven como soporte para ese transporte público. La idea es tener como producto final un análisis global de la situación, con indicadores de calidad, con una serie de propuestas de mejora para que los actores políticos puedan sentarse y dialogar o hacer dialogar a las municipalidades, digamos, del área metropolitana, con una fuerte preponderancia del área Santo Tomé-Santa Fe, digamos, y su conexión, con los transportistas en función de lo que se releve en este estudio. En este estudio, claro. ¿Cuál es la perspectiva? Digo, ¿cuándo piensan terminarlo, tener los datos? El estudio comenzó hace aproximadamente unos 60 días. Las encuestas se van a terminar por estos días porque necesitamos hacerla en época de desarrollo de actividades escolares, o sea, no podemos hacerla en una época del año donde no haya actividades escolares o que sea época de vacaciones porque en realidad se desfiguran los datos. Entonces, con todos esos datos, la idea es procesarlo durante los primeros 60-90 días del próximo año para estar entregándolo, estimo yo, en marzo-abril, a los primeros resultados, para que puedan empezar a dialogar los empresarios con los distintos intendentes del área metropolitana, tomando algunas decisiones de cambio de recorrido, de cambio de frecuencia, de aumento de unidades, de buscar alternativas a ese transporte público, porque no nos olvidemos que hoy Santa Fe ya tiene un tren urbano que, si bien todavía va a tener un circuito relativamente limitado, la idea es que se extienda casi hasta la localidad de Recreo Sur al menos, y eso entonces de alguna manera va a complementar al sistema de transporte masivo de pasajeros y va a ir conformando lo que hoy Santa Fe y su área metropolitana se merecen, y es un análisis, una mirada con una cantidad aproximada de 500-600.000 habitantes que están moviéndose de manera permanente en ese conurbano y con la ciudad de Santa Fe. Más allá de este estudio, Eduardo, hay digamos, una mirada, me imagino, y han estudiado distintos casos, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, de distintas ciudades, con
bueno, con un entramado de transporte, distintos subsistemas, distintos sistemas, distintas miradas que pueden llegar a aportar, ¿no? Santa Fe se ha quedado un poco relegada en ese sentido, falta como una suerte de modernización. Sí, yo creo que quizás la respuesta correcta sería Santa Fe está al límite de tener que decidir un cambio de escala y con ese cambio de escala, digamos, de movilidad de personas en una ciudad central, como es Santa Fe, su área metropolitana, y otra ciudad central, que es Paraná y su área metropolitana, y ese conglomerado en su conjunto, hoy debe ser analizado como un todo, con una cantidad de habitantes que está por arriba del 1.000.000 de habitantes y que le permite a esa gran región pensarse con obras de infraestructura y con sistemas de transporte acorde a ese volumen de pasajeros en función de esa cantidad de habitantes en las ciudades. Ahora, la mirada que ustedes tienen como profesionales, como universidad, sobre la situación del transporte público está vinculada, me imagino, también al análisis del transporte privado, ¿no? Hay una ida y vuelta ahí, porque el crecimiento del parque automotor es un crecimiento muy importante en las últimas 2 décadas particularmente, y bueno, la solución me parece que debe tallar en ese vínculo, ¿no? Sí, a ver, algunas cuestiones que son para considerar. Ha crecido mucho el parque automotor privado. Sí, sí. Y hemos notado en los últimos 5 años un elevado crecimiento de la movilidad en ciclomotores. Lo que complica aún más la cuestión, porque la complica desde el punto, si bien el ciclomotor, hay que hacer la aclaración, que no lo complica desde el punto de vista del uso del espacio público, como lo puede complicar si un auto, que a veces lleva un solo pasajero o a lo sumo 2, en ese sentido es más eficiente en el uso del espacio público un ciclomotor, pero tiene otras externalidades complejas, como por ejemplo la accidentología vial, que la dispara. Es uno de los grandes temas que hoy Santa Fe está analizando, su elevado crecimiento de ese parque de ciclomotores, lo que le dispara algunas tasas de accidentología vial. Y eso hay que resolverlo. La cuestión no es sencilla, porque en realidad existen planes que propician el uso del auto particular, el uso de la motocicleta, digamos, como medio de transporte, y que eso contrasta o se confabula en contra del transporte público masivo. Entonces, no puedo tener buenos sistemas de transporte en la medida que no haya gente que se suba a los sistemas de transporte. Es un círculo virtuoso. En la medida que la gente empiece a usar el transporte público, seguramente este va a ir mejorando. En la medida que la gente se baje y vaya a alternativas privadas, seguramente también va en detrimento del transporte público, con lo cual no lo puedo resolver el problema y me alejo de la solución. El tema sería cómo seducir al usuario, digamos, para que salga de su automóvil particular, para que deje de usar su automóvil particular, su motocicleta, y opte por el transporte público, ¿no? Que opte por el transporte público, que a su vez tiene que mejorar su calidad, tiene que mejorar su prestación, tiene que mejorar su cobertura, tiene que mejorar su forma en que se comunica con el usuario. O sea, hoy hay sistemas como el Cuando Pasa, que sirve a la gente porque no la hace ir demasiado tiempo antes a una parada, lo cual genera otro problema, que es la inseguridad de la espera en una parada. Entonces digo, todas estas cuestiones van a ir mejorándose en la medida de que vayamos teniendo un mejor transporte público masivo, que vaya propiciando el dejar la motocicleta y el auto particular de lado en su uso, digamos. Te propongo, Eduardo, hacer una breve pausa y seguimos en punto de partida dialogando acerca de algunos proyectos y la realidad de la Universidad Tecnológica Nacional. Ya venimos.